Muy buenas amigos, pues nada, hace poco me quejaba de que me estaban llegando los slugs de H&N muy sucios, con una pringue que me deja la carabina y los dedos muy asquerosos. Y nada, es o los limpio o no los utilizo. Bueno, pues nada, los voy a limpiar con un poquito de agua, un poquito de jabón, y la verdad que no se necesita tampoco mucho. No lo he limpiado nunca, pero me he decidido porque es que si no tengo algunas latas que no utilizo precisamente por eso, porque están demasiado guarras. Voy a utilizar simplemente un par de botes como estos, agua caliente y jabón. Pues venga, empezamos. Bueno, pues lo primero que hago es echar un poquito de jabón. A ver, no lo estáis viendo, ¿vale? Pero estoy echando aquí un poquito de jabón. Vamos a echar los balines. Me voy a permitir y voy a dejar algunos pocos sin limpiar, para que veamos un poco la diferencia. La lata viene también súper sucia. Echamos un poquito de agua caliente y movemos un poquito. Bueno, pues esta operación la vamos a hacer 2 veces. Vale, enjuagamos el bote de nuevo, echamos nuevamente un poquito de jabón y volvemos a volcar. Bien, ahora lo vamos a dejar aquí 5 minutos. Bueno, pues han pasado ya aproximadamente 5 minutos. Hemos aprovechado para lavar también la lata de balines. Seguimos moviendo un poquito el tarro con los balines sucios dentro. Bueno, y procedemos a recoger los balines. Esto con un embudo sería mucho más cómodo, pero bueno. Bueno, y ahora yo creo que sí, ya están limpios. Bueno, voy a cambiar el papel, ¿vale? Porque ese ya se ha empapado, voy a cambiarlo. Pues nada, chicos, proceso concluido. A ver, si me permitís, cojo uno limpio y lo vamos a comparar con uno de los que no se han limpiado. Ahí, como podéis ver, la diferencia es grande, ¿eh? Este está sucio y este está limpio ya. Los limpios se han quedado muy parecidos a los JSB, a los slugs de JSB, que vienen muy limpios, pero vienen como una especie de aceite, una capita muy fina. Este se ha quedado exactamente igual, pero aquí tenéis la diferencia de uno y otro. Voy a dejarlos que se sequen ahí 5 o 10 minutos más, los vuelvo a la lata y ya el próximo día que salga a dispararlos, ya os cuento qué tal ha ido el experimento este. Bueno, amigacho, estamos en los 100 metros. A mí me cuesta mucho trabajo medir aquí, pero ya sabéis que hay una cosa que nunca falla, que es la retícula. Medir la distancia con la retícula. La chapa mide 30 por 30 y a mí me tiene que cubrir 3 mildos, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Justo. Entonces os cuento, hace unos días me llegaba otra lata de balines de H&N sucia, con la pringue blanca esa, que no sé para qué narices se la ponen, que no afecta de forma negativa la precisión,
pero a mí me afecta muchísimo en el sentido de que la carabina la pongo pringosa de suciedad. Y a mí eso no me gusta, ¿no? Las manos se me ponen muy asquerosas, tocan la carabina y llega a la casa asquerosa. Y a mí mi arma me gusta tenerla siempre muy limpita y bien cuidadas, ¿no? Entonces decidí lavarlo de una forma muy sencilla. Hay gente que le echa aceite, hay gente... Yo simplemente le di con agua y jabón y ya está. Y en fin. Y ahora tenemos la lata de balines. He hecho antes algunos grupos. Me está agrupando aproximadamente en un euro 50 céntimos a 100 metros. Quizá algún grupo se abre un poquito más, pero he hecho poquitos grupos. Tengo ahí la Crate pequeña, la Compact, pero que voy a tirar a mucha menos distancia, pero como ahora no hace una leve brisa, he aprovechado de hacerlo al revés, ¿no? Hacer estas pruebas primero y luego sacar la pequeñita. Así que nada, voy a disparar el 23 grain, el 218, que es el que venía sucio, y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Vale, como muchas veces me preguntáis que dónde apunto, voy a apuntar con el 1002 número 2, el que hay por encima del centro, al centro del plinking grande, el que hay arriba. Voy a apuntar justo al centro, ¿vale? Y así siempre apunto al mismo sitio, que muchas veces yo mismo me equivoco, apunto unas veces a un sitio y luego otras veces a otro, pues bueno. Bueno, vamos y lo vemos. Así lleva toda la mañana. Bueno, toda la mañana, a ver, os voy a ser muy sincero. He hecho 5 o 6 grupos, ¿vale? Y como está yendo tan bien, he puesto la scope, he puesto aquella cámara. Pero así lleva toda la mañana. Esta carabina, cuando no hace un viento fuerte y tal, funciona así. A 100 metros siempre funciona así. Y da igual que utilices el 23 grain o el 21, que son los que yo utilizo. Da igual que utilices el subcalibre el 217 o el 218, da igual, funciona de madre, le metas lo que le metas. Y no le quiero meter más peso porque no quiero tampoco, en fin, a mí así me parece que está bien, ¿no? Y nada, cojo la cámara y vamos y le echamos un vistazo. Yo voy a coger, si me permitís, alguna moneda, porque es que como llego hace un momento, voy a coger alguna moneda que tenga por aquí. Venga. Ya estoy con vosotros. Venga. Bueno, así lleva la carabina toda la mañana. Me he traído esta mañana la Crate, la Compact, la L, que es la que estoy usando ahora, y la Catran, pero la pistola, ¿vale? Con la Catran, con la pistola, he estado disparando a 40 metros, unos muy buenos resultados también. Aquí tengo los 40 metros, pero como no hacía prácticamente aire o una brisa muy leve y la previsión es que dentro de un rato se va a levantar más aire, en condiciones normales hubiese cogido luego la Compact y por último la Crate L. Pero como quería hacer esta prueba a 100 metros, lo he hecho todo al revés. He disparado muy poquito con la Catran
pequeñita con la pistola y directamente me he ido a la Crate L y aprovechar, porque claro, si intentas hacer las pruebas de precisión a 100 metros con un poquito de aire, pues las conclusiones no son tampoco muy buenas. Bueno, pues aquí estamos en los 100 metros, ¿vale? Como habéis podido ver, ahí hay 5 disparos, tengo una moneda de 1 euro y 1 euro cubre 4, ¿vale? 1 euro cubre 4. Me voy a flipar un poquito más, voy a sacar 1 céntimo y 1 céntimo, bueno, pues 1 céntimo no los cubre lógicamente, pero bueno, para que os hagáis una idea. Va muy bien, ¿vale, chicos? Venga, pues nada, mira, se ha quedado pegado. Un saludo a todos.